La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este segundo domingo de Pascua. Y podemos decir, felices Pascuas de Resurrección. Nos encontramos en la alegría de la resurrección y sobre todo en la alegría de volver nuevamente en este programa Lectio Divina. Ya teníamos varios días de no estar, pero ya nos encontramos nuevamente y ese es un gozo y una alegría porque podemos acercarnos nuevamente a la palabra. Ciertamente nos ha tocado vivir un tiempo difícil, nos ha tocado vivir un tiempo que no lo esperábamos un tiempo para estar en familia parroquial, en familia de iglesia, pero ya que no hemos podido, pues cada uno de ustedes ha vivido esta santa semana en su realidad, en su casa, pero eso no ha sido una limitación para acercarnos al amor de Dios. Al contrario, estoy más que seguro que Cristo ha resucitado y podemos decir verdaderamente ha resucitado. Porque es el gozo, la alegría de sabernos amados por Dios, que ha vencido la muerte y que quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a acercarnos ahora, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a primero ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos hacer nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos mueve y que nos impulsa para tener esta experiencia de la palabra. Y sobre todo porque ya estamos viendo hacia Pentecostés. Dirán, Padre, pero apenas vamos en el segundo domingo de Pascua. Sí, pero tenemos que ir viendo hacia allá, hacia Pentecostés, a esa efusión del Espíritu en cada uno de nosotros, porque es el motor que nos impulsa a vivir santamente nuestra vida. Muy bien, vamos entonces a ponernos en la mano del Espíritu Santo. Como siempre les he dicho, ustedes ahí en su casa pueden entonar un canto, pueden hacer una lectura ya escrita, pueden también buscar la forma espontánea como lo hacemos aquí. Ya tenemos algunas frases que nos ayudan para nuestra oración. Así que hagamos nuestra oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este día queremos consagrarnos a tu amor, queremos ponernos en tus manos, estamos en el gozo de volver nuevamente a esta experiencia de la Lectio Divina. Gracias porque nos permite volver a esta experiencia de acercarnos a la palabra, ahora darnos hambre y sed de ella para gustarla, para saborearla, pero sobre todo para estar bien nutridos de tu amor. Que esta experiencia de la Lectio Divina nos ayude a enriquecer nuestra fe y sobre todo a estar siempre dispuestos a dejarnos transformar por la gracia de la resurrección. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ya hecha nuestra oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra. Recuerden, tomamos siempre el Evangelio para que eso nos ayude en nuestra meditación. Vamos entonces a acercarnos a la palabra. Vamos entonces, queridos hermanos, a acercarnos al Evangelio. Fíjense bien, los textos evangélicos de estos días pascuales son hermosísimos y nos ayudan a cada uno de nosotros a tener una experiencia de fe, una experiencia de amor. Fíjense bien, también aparte quiero aprovechar para decirles que me hacen falta muchísimo el estar en las Eucaristías por la mañana, el haber tenido la Lectio Divina en estos días o el no tener la Lectio Divina, pues eso ha sido un motivo de tristeza, pero sabemos que tenemos que ser obedientes también. Si nos han pedido que estemos en nuestras casas, pues hay que ser obedientes. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en mi parroquia, la parroquia Santa María Reina en la sede, pues hay que ser obedientes. Necesitamos estar en nuestras casas, pero pronto vamos a volver a nuestra vida cotidiana si somos obedientes y nos mantenemos también el distanciamiento. Muy bien, vamos a acercarnos entonces al texto, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Búsquelo por favor en su Biblia, porque así lo hacemos juntos, ¿no? Así que no diga, ay, es que estoy aburrido, es que no tengo nada que hacer, estoy aburrida, ya no quiero estar en mi casa. Pues a leer la palabra de Dios se ha dicho, así que no hay motivos para decir que estamos aburridos, sino pues acercarnos a la palabra, a gustar de la palabra. Entonces, Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Ahí encontramos el texto para este segundo domingo del tiempo pascual. ¿Lo tiene? Búsquelo por favor, no se contente con solo escuchar. Acérquese a la palabra, desempolve la Biblia, posiblemente la tenía guardadita, o, fíjense bien, quiero también resaltar ese punto. He visto algunas fotografías que manda la gente en las redes sociales, cómo muchos han iniciado una vida de oración que quizá no la tenían antes. Y eso también es para alabar el hecho de que estamos encerrados en nuestras casas, también es un motivo para estar en oración. Muy bien, entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos ya leído el texto. Fíjense bien, veamos un punto clave. ¿Cómo terminó el texto de la pasión del Señor? Con la muerte. Y hemos celebrado prácticamente ese acontecimiento el Viernes Santo, ese momento triste, donde los apóstoles, donde aquellos que habían estado con el Señor Jesús prácticamente perdieron la esperanza. Ya ellos dijeron: aquí se terminó todo, prácticamente, ¿no? Porque cada quien agarró por su lado, luego se juntaron, dice el texto, que estaban reunidos, pero ya no estaba la esperanza aquella que los movió a estar con el Maestro, aquella esperanza que los movió a estar con el Mesías, aquel que les llamó por su nombre, prácticamente había muerto y todo se acabó, todo terminó. Y ahí todo, al terminar todo, pues ya tocará entonces regresar. Ya vamos a escuchar el próximo domingo el texto de los discípulos de Emaús. Ya vuelven ellos prácticamente a su realidad, porque ya el Maestro murió, porque ya todo terminó, y aquí ya, pues cada quien a su casa, cada quien a su realidad. Terminó entonces el texto del Viernes Santo con la muerte del Señor en la cruz. Un fracaso prácticamente. Todo ha terminado. Todo ha terminado. Volvamos a nuestras realidades, volvamos a nuestra casa. Ya les digo, como cita bíblica, el texto de los discípulos de Emaús. Ellos regresan a su realidad. Y entonces, en medio de esa tristeza, que saben que su maestro ha muerto, en medio de ese dolor y de esa desesperanza, es que se aparece Cristo resucitado. Y entonces, cuando va terminando todo en un sufrimiento y un dolor, va a renacer la esperanza en ellos con la palabra del resucitado. Si todo había terminado en escándalo, si todo había terminado en cruz, si todo había terminado en muerte, si todo había terminado en fracaso, va a despertar nuevamente una esperanza en ellos desde la paz. Y entonces, cuando era prácticamente gritos de crucifícale, cuando eran gritos de queremos a Barrabás y no a Jesucristo, cuando queremos que le den crucifixión a este, se va a despertar y van a escuchar las palabras del resucitado diciéndoles la paz. Fíjense bien, fijémonos bien ese punto. La tristeza, la desesperanza, la frustración de la muerte va a transformarse en paz. Las palabras primeras del resucitado son: la paz esté con ustedes. Y fíjense bien que en el texto que hemos escuchado aparecen 3 veces. 3 veces va a aparecer: no tengan miedo. Y el Señor te lo repite a ti:
me lo repite a mí. Ya lo veremos en el segundo punto de nuestra lectura divina. Y entonces, le dice el Señor Jesús, la paz esté con ustedes, y también les va a decir eso también, no tener miedo. Pues bien, y lo que va a hacer el resucitado es mostrarles las heridas de los clavos y de la lanza, para decirles que realmente ha resucitado, que aquel que había estado crucificado, que aquel que estaba en la cruz, ahora ha resucitado. Y están los signos de la crucifixión. ¿Por qué es necesario mirar eso? Muchas veces el ser humano solo quiere vivir en la gloria, ¿no? Nosotros los seres humanos queremos solamente vivir en el triunfalismo, vivir solamente en las cosas del éxito. No nos preparamos para el fracaso. Veamos ahora cómo estamos. No nos hemos preparado para nada y aquí están los resultados. Lamentablemente muerte, lamentablemente tener tantas personas enfermas. Los seres humanos no tenemos una política de prevención que tanto hace falta, no nos preocupamos ni nos ponemos a pensar en las cosas que son necesarias hacia el futuro, sino que siempre casi vivimos en la inmediatez. Muy bien, entonces, como les digo, las palabras del resucitado son esas, ¿no? La paz esté con ustedes. Y entonces, les va a enseñar los signos de la crucifixión, que realmente es Él, no es un fantasma, es Cristo resucitado que está con ellos. Y fíjense bien, dice el texto que las puertas estaban cerradas y en medio de ellos va a aparecer Jesús. Y entonces empieza a hablar con ellos. Dicho esto, les mostró las manos, dice el texto, y el costado. Cuando los discípulos vieron que era el Señor, se llenaron de alegría. Aquella tristeza que les voy repitiendo, que viene desde el Viernes Santo, aquella tristeza del fracaso, de la derrota, se transforma en gozo y en alegría. Vayamos pensando en nuestras vidas, vayamos pensando en nuestros corazones. Y entonces les vuelve a repetir la paz y dice, como el Padre me envió, y fíjense bien, un texto trinitario, un texto que tiene una riqueza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dice el texto, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a soplar sobre ellos. Por eso les decía que debemos ir pensando ya en Pentecostés, porque ya encontramos en el texto la experiencia del Padre, que es misericordioso, que nos ha dado a su Hijo, y la experiencia del Espíritu Santo, que impulsa a los apóstoles a la evangelización. Sopló sobre ellos, dice el texto, ese ruaj que hablamos desde el Génesis, el soplo de vida, el soplo que da el sentido a la existencia, sopla Jesús sobre ellos, dice el texto. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se lo perdonen no les quedarán perdonados, ¿no? El sacramento de la reconciliación. Muy bien, entonces el soplo que necesitamos quizás nosotros hoy día, que ya repito, vamos a verlo en ese segundo punto porque es cuando aplicamos el texto. Quedémonos entonces en esa parte de lo que hemos meditado, lo que hemos visto ahora, de Cristo que se aparece. Vamos a ver y retomar la segunda parte con Tomás, el dídimo, se le conoce, o el gemelo. ¿El gemelo de quién? No aparece el texto, y solamente dice que se le conocía como el gemelo. Para ser gemelo pues tiene que tener otro, ¿no? Y entonces ese otro eres tú, soy yo. Y es por eso que vamos a entrar al segundo punto de nuestra lectura divina, comenzando con esa parte. Vamos entonces a ese punto. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti el texto? Bien, queridos hermanos, comencemos, como les decía, con esa parte del dídimo, del gemelo, de Tomás. Dice el texto que 8 días después le dicen a Tomás que, bueno, ese mismo día de la resurrección le dicen a Tomás que Cristo ha resucitado y que lo han visto. Tomás duda. Fíjense bien que podríamos pensar que esto de dudar es malo. En cuanto a la parte bíblica, el dudar lleva a la experiencia de encontrarnos con la verdad plena. Por lo tanto, Jesús no es que se moleste que haya duda, sino recordemos a también Natanael, que Natanael cuando dice que puede salir algo bueno de Nazaret, y entonces dice Jesús, pues sí, pues por lo tanto esa duda no es mala, la duda que nos lleva a la verdad, a descubrir la verdad plena, la duda que nos lleva a ir más allá, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente con lo que nos dicen, nos quedamos solamente con lo que hemos leído y quizás muchas veces más leído, y no vamos y escudriñamos más. Por eso necesitamos dudar. Decía un profesor en el seminario, yo creo que siempre les he dicho a ustedes, el inteligente duda
El dundo traga entero, decía él, ¿no? Porque muchas veces pues necesitamos dudar, ir más allá, porque muchas veces tragamos todo lo que nos dicen, ¿no? Si nos dicen algo ya lo creemos, si no, veamos también con este rollo de lo que nos tiene cerrados, que muchas veces dicen algo y ya lo vamos creyendo, ¿no? Esto de un pelo en la Biblia, la gente está revuelta a eso. Yo no, la verdad que no he sabido ni me he interesado en ese punto, solamente lo he medio escuchado por ahí, pero no me interesa, ni lo he leído, ni quiero investigarlo. Alguien me ha preguntado, padre, ¿eso es verdad? Yo la verdad que les mando a leer la palabra de Dios y a confiar más en el Señor. Esto de un pelo en la Biblia y todo lo demás, son cosas que la gente dice y mucha gente se lo traga, mucha gente lo cree. No, hay que ir más allá, hay que siempre dudar, hay que ponerle siempre ese punto que nos lleve a descubrir la verdad plena, y la verdad plena es Cristo, ¿no? Yo soy la verdad y la vida, dice Él. Por lo tanto, necesitamos creer en Él la verdad, y esa duda no es mala. Y entonces cuando Tomás dice, hasta que no vea sus heridas no voy a creer, porque él también quería tener esa experiencia que habían tenido los discípulos, él también quería encontrarse con el resucitado. Y es entonces cuando 8 días después vuelven a estar reunidos, que sería entonces este domingo, 8 días después de la resurrección, es que se les aparece el resucitado. Y las primeras palabras de él vuelve otra vez con el mismo tema: la paz esté con ustedes. El saludo del shalom, la paz. Y entonces le va a decir a Tomás: Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. No seas incrédulo, no seas creyente. Ve más allá de esa experiencia de lo que puedes dudar, ¿no? Y entonces va a salir esa frase hermosísima. Por eso no podemos decir, cómo era Tomás de incrédulo. No, no. Es que nos representa muy bien a nosotros. Te representa muy bien a ti y me representa muy bien a mí. Desde esa experiencia de encontrarnos con la verdad plena. ¿Realmente Cristo ha resucitado en mi vida? ¿Realmente Cristo está resucitado en mi corazón? Y eso tiene que surgir también como una experiencia de ese dudar, de ver, de escudriñar, porque podríamos decir, sí, Cristo resucitó conmigo, Cristo está resucitado en mi corazón. Sí, pero realmente está resucitado, y lo vamos a descubrir desde ir más allá, no de quedarnos en repetir una frase: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Así que repetimos una frase y está todo bonito, está todo perfecto repetir una frase, sí, pero la cosa es ir más allá de una frase. La cosa está ir más allá de repetir solamente una experiencia de lo que se nos ha dicho: Cristo resucitó, sí, pero realmente está resucitado en tu corazón, y eso lo vamos a descubrir como Tomás, ir más allá, ¿no? Ir más allá de la experiencia de la resurrección. Y entonces, como les decía, todo había comenzado esa experiencia, o concluyó, mejor dicho, con el dolor, concluyó con la tristeza, concluyó con la derrota, concluyó con el fracaso, concluyó con el sinsentido, concluyó en que todo ha terminado, porque Cristo murió en la cruz. Ya, todo terminó. Aquí no hay nada más que hacer. Cristo murió en la cruz y ya prácticamente volvamos a nuestras realidades. Pero este que murió en la cruz les va a dar una sorpresa de amor. La paz esté con ustedes. Lo que todo puede terminar en fracaso va a tener su sentido desde la paz. ¿Y cómo está tu corazón hoy día? ¿Cómo está mi corazón hoy día, queridos hermanos? Estamos celebrando la Pascua. 8 días hemos ya pasado de ese acontecimiento que marcó la historia. Yo siempre les he dicho, la gran tentación es quedarnos viendo hacia el pasado y decir, sí, Cristo murió, Cristo resucitó. Esa es la tentación del mundo. Ver hacia el pasado y recordar. Y bendito sea Dios que este año nos ha permitido vivir la Semana Santa diferente, porque hay una cosa que a mí siempre me cuestiona, que vivimos el Vía Crucis y las estaciones se repiten y las estaciones se hacen como sucedió, pero muchas veces nos quedamos solamente repitiendo cosas del ayer, repitiendo cosas del pasado, pero es que en el presente, en este hoy de tu vida y de mi vida, Jesús quiere hacer algo nuevo. Y Jesús quiere resucitar en mi corazón y en tu corazón. Por lo tanto, no es un acontecimiento del pasado, no es un acontecimiento del ayer, es una realidad del hoy, donde Cristo hoy resucita, en tu corazón y en mi corazón, desde la paz. Y quizá si ahora estás en tristeza, si ahora estás en descontento, si ahora te sientes frustrado, si ahora te sientes amargado, si ahora te sientes mal, si ahora te sientes desolado, si ahora te sientes aburrido, si ahora te sientes sin sentido, sin salida y tienes la vida llena de miedos por esto que estamos viviendo, te recuerdo las palabras del resucitado: la paz esté contigo. La paz que no es ausencia de, como siempre les he repetido, sino encuentro, experiencia con el Señor.
La paz esté con ustedes. En medio del fracaso, en medio del dolor, en medio de la frustración, en medio del miedo, en medio de todo lo que podemos vivir, el Señor nos dice, la paz esté con ustedes. Paz que es experiencia, paz que es transformación de vida, paz que es encuentro con aquel que ha vencido la muerte y que las muestras están claras, los signos de la crucifixión. Y que Tomás terminará diciendo, Señor mío y Dios mío. Esa experiencia de volver a renovar su fe es lo que nosotros también tenemos que hacer. Poder decirle al Señor, Señor mío y Dios mío, creo en ti, creo en la resurrección y quiero estar contigo, quiero vivir esta experiencia de amor en familia, en tu corazón, en tu casa, en nuestra experiencia diaria, encontrarnos con el resucitado, no como una experiencia del pasado, sino como una realidad del presente. Un Dios que quiere hacer la obra en tu corazón desde la paz. Vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, después de haber hecho la oración al Espíritu Santo, después de haber leído el texto, después de ver lo que nos dice la palabra de Dios, lo que te dice a ti, lo que me dice a mí, después de aplicarlo en nuestra vida, es la oración. Dice el texto que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Es un texto trinitario, como decía, habla del Padre, de la experiencia del Espíritu Santo, como fuerza motivadora para llevar adelante la misión, y Cristo que está con ellos. La experiencia del Señor uno y trino, que también ya vamos a ir celebrando esa experiencia, ese gozo de la solemnidad de Dios uno y trino también, porque son fiestas que van acompañadas de esta experiencia de la Pascua. Muy bien, vamos a hacer la oración. Como siempre les digo, si no les sale yo oraré por ustedes, pero hagamos el esfuerzo. Creo que ahora, después de estar en nuestras casas, la oración fluye, la oración tiene que surgir desde una experiencia de saber que Dios está con nosotros y como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es Dios que nos fortalece y sobre todo nos fortalece desde la experiencia del encuentro con la palabra. Vamos a hacer la oración al Señor para pedirle que esta palabra que hemos leído, que hemos profundizado, vamos ahora a hacerla nuestra desde ese diálogo. Recuerden que la lectura divina es eso, un diálogo, donde Dios que nos habla y nosotros que le respondemos con la oración. Hagamos, por lo tanto, la oración. Hoy, Señor, nos dirigimos a ti, queremos colocarnos en tus manos. Hemos vivido esta experiencia de la resurrección, de la Pascua, de esa Pascua florida, de la Pascua de la resurrección, del gozo de saber que no estás ya en la cruz, que no te quedaste en el sepulcro, que el sepulcro está vacío porque has resucitado. Y verdaderamente has resucitado en nuestros corazones. Tú conoces nuestra realidad, tú conoces lo que nos provoca estar encerrados, ensimismados y lo que nos provoca estar en el miedo. Ahora, Señor Jesús, repítenos las palabras que le diste a los apóstoles. La paz esté con ustedes. Y que esa paz, Señor, que no sea una palabra o una frase, sino que sea una experiencia. Que tú seas nuestra paz, Señor. Que tú seas nuestro gozo y que tú seas el soplo de vida para que podamos salir a evangelizar, para que salgamos gozosos a anunciar que realmente has resucitado. Y salir no quizá de nuestras casas ahora por esta realidad que vivimos, pero sí salir de nuestra realidad de temor y experimentar el gozo de la alegría en medio de nuestras realidades ahora que nos toca poder evangelizar y quizá evangelizar por los medios que tenemos, pero salir a evangelizar. No quedarnos con esta experiencia de la resurrección ensimismados o viendo solamente nuestra realidad o viendo nuestro ombligo en la tristeza y en el dolor. Apártanos de todo sentimiento de fracaso, apártanos de todo sentimiento de derrota, apártanos de todo sentimiento de temor y llénanos de tu paz, llénanos de tu amor y sobre todo ayúdanos a creer más en ti. Que como Tomás, que podamos ser hoy nosotros gemelos de Él, esos dídimos, donde podamos creer firmemente en tu amor y podamos decir, Señor mío y Dios mío, creemos en ti. En tus manos estamos y quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Ya es el impulso de la palabra de Dios y es poner en práctica en lo que hemos leído. Sobre todo la paz.
Cada uno tendrá ahora que examinar su corazón después de una semana de haber celebrado la vigilia pascual, después de una semana de celebrar la resurrección. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paz en tu corazón? Como les decía, es de alabar que mucha gente ahora hace su oración, se une en familia para orar y eso es bonito, ¿no? Yo puedo decir como testimonio de mi familia que no puedo estar cerca. Mis papás son candidatos a este virus porque pues, por sus enfermedades ya tienen algo ya de antecedentes en cuanto a sus enfermedades, así que tengo que también mantenerme alejado porque tendría que llegar a mi casa, entonces pues paso en comunicación con ellos y en oración con ellos, pero ellos se han juntado en familia para hacer oración, para vivir santamente la Semana Santa, para hacer oración. Y eso es bonito, ¿no? Porque en vez de estar cada quien en su realidad, se han juntado para orar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar, tenemos que unirnos en oración. Y esto digo como lo que tengo más cerca, ¿no? Mi familia, pero cada familia tendrá su realidad. Yo sé que muchas familias se han unido. Como quizá otra familia han tenido dificultades, han tenido problemas, han peleado más, han tenido quizás roces. Pero bueno, la cosa es encontrarnos con la paz, descubrir la paz del resucitado en nuestros corazones. Así que a vivir santamente nuestra vida, a encontrarnos con el Señor Jesús, a alejarnos del miedo, acercarnos al Señor para que nos fortalezca cada día y sobre todo acercarnos a la palabra. No perdamos la oportunidad de acercarnos a los textos bíblicos todos los días para descubrir la voluntad de Dios. Les deseo a todos unas felices Pascuas de Resurrección, a vivir este gozo del Señor resucitado, a orar, a unirnos en oración, orar unos por otros, oren por nosotros, los sacerdotes, nosotros oramos por ustedes. Créannos que hemos vivido, pues sí, santamente la semana, pero es triste tener que celebrarle a las bancas, porque nos hacen falta a ustedes. Pero bueno, Dios sabrá que pronto nos vamos a reunir, pronto tendremos la experiencia de encontrarnos en la iglesia, en el templo, porque la iglesia somos todos y todos vamos orando y todos encontramos la experiencia de la resurrección en nuestras realidades. Así que a seguir adelante, que Dios les guíe, que Dios les ilumine sus vidas y sobre todo que estos textos de la lectura divina nos ayuden a ir enamorándonos del Señor y acercándonos a la oración. Bendiciones para todos.